Empezar con una introducción de lo que era Corinto. Corinto hoy no existe como tal, no existe. Hoy Corinto es una parte, es un pueblito que por ahí está en, en Grecia. No existe como tal ya Corinto, no existe. Pero Corinto llegó a ser una ciudad económicamente hablando muy primeramente como una colonia romana, que una colonia romana donde los romanos empezaron ahí eh, a hacer guarniciones para cuidar el imperio. Después hubo un conflicto en Atenas, a favor de Atenas, y esto fue aproximadamente en el 430, y esto propició a su conquista de Corinto. Después vino un hombre llamado Alejandro el Grande y utilizó a Corinto como centro de comercio. Corinto era también un centro marítimo. Y también era algo interesante, pero decían, o sea, Corinto se encuentra como una tipo península y los barcos tenían que dar la vuelta para entrar a lo que era ya un poco más lo que era Éfeso y esa parte. Sin embargo, era muy peligroso entrar por esa parte y lo que hacían era llevar su barco por tierra, ponían troncos y lo iban rodando sus barcos. Dice, era más económico y era menos peligroso. Aquellos que se aventuraban a navegar por esa península tenían un dicho que decía así: aquel que quiera navegar por la península de Corinto tendría que ya haber dejado un testamento. O sea, era algo que en esos tiempos era muy peligroso. Recuerden que en ese momento no había sonar, no había brújula, se guiaban por las estrellas en ese momento, ¿ok? Entonces la ciudad de Corinto, como era una colonia romana, se regía bajo el derecho romano y la lengua principal que se hablaba ahí era el latín y también se hablaba el griego, ¿ok? Se manejaba mucho dinero y había mucho movimiento, muchos veteranos de guerra, incluso muchos esclavos que ya se habían sido liberados por sus amos vivían en la ciudad de Corinto. Esta ciudad tenía 2 puertos. También lo que tenía Corinto era un gran templo a la diosa Afrodita donde vivían 1000 prostitutas. Mil prostitutas, las cuales más o menos en el crepúsculo del día, estamos hablando entre las 5 y las 7 de la tarde, bajaban a la ciudad a tener relaciones con los visitantes, porque como tenía 2 puertos, llegaba mucha gente en barco. Ellos le llamaban corintiar. Vamos a corintiar, corintiar significaba darle rienda suelta a nuestros deseos más bajos. Eso significaba corintiar. Corinto llegó a conocerse no como una ciudad de mucho avance, sino como una ciudad de mucha prostitución. Llegó a conocerse por eso. O sea, cuando se hablaba de prostitución y se hablaba de prostitutas, Corinto era la base de todo eso. Y fíjate, Corinto era el lugar de donde había muchos dioses, había muchos templos, había muchas deidades. Por ejemplo, se adoraba a Afrodita, a Poseidón, a Atenas, a Eras, a Hermes, a Zeus. Y era una ciudad cosmopolita. Entonces, como era una ciudad cosmopolita, había muchos árabes, había muchos romanos, había muchos judíos, había muchos griegos, había de todo ahí. Esta carta fue escrita más o menos entre el año 50 y el 51 y no hay mucho cambio hoy en día. Se cree que esta carta fue escrita en Éfeso.
En el transcurso de la historia vamos a estar, hay partes en la carta a los Corintios que hacen referencia a una carta perdida. O sea, en realidad Pablo escribió 3 cartas, pero hay una carta que está perdida, que no la han encontrado, no se ha encontrado o se ha perdido. Por decir, partes en Corintios, en esta carta que vamos a encontrar como con respecto a lo que me preguntaron o me dijeron que si era lícito que mi hija se quedara sin casar. Tú dices, bueno, ¿por qué le preguntaron eso? Bueno, eso se ve que se lo preguntaron antes en la carta anterior que Pablo les había escrito, pero esa carta está perdida. O sea, aquí tenemos primera carta a los Corintios, pero en realidad sería la segunda carta que Pablo envía a los Corintios. Se ve que hay una carta anterior que Pablo les envió, pero que no se ha hallado. También había un evento muy, muy singular llamado los Juegos Ísmicos, y esto era porque se hacía en un valle llamado Ismos, por si se le llamaba Ísmicos, y fueron los precursores de los Juegos Olímpicos. Y vete, en medio de todo eso se levantó una iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia con todos los dones, era una iglesia grande, era una iglesia con muchos asistentes, pero era una iglesia inmadura. Una de las cosas por las que viene la inmadurez espiritual, hermanos, es porque el problema de los corintios era que querían tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O sea, querían disfrutar de todo lo mejor del mundo, pero a la vez querían irse al cielo. Eso va a traer inmadurez espiritual a tu mente. ¿Sabes por qué? Porque empiezas a razonar como un terrenal. Y lo vamos a entender aquí. El terrenal no entiende las cosas espirituales, porque para él son locura. Hermanos, hay cosas espirituales que radican o que no van con la lógica. O sea, una de las cosas que tenemos como seres humanos es que todo tiene que tener lógica, ¿no? O sea, si hay gasolina y hay fuego, ¿qué va a haber? Hay una lógica allí, pero hay cosas, hermanos. O sea, muchas veces eso pasa en la psicología. Dicen, a ver, este chavo es muy agresivo. A ver, entonces le empiezan a preguntar, a ver, ¿cómo fue tu niñez? Y no, es que yo tenía mis tíos y como yo era el más chiquito, todos me pegaban. Entonces él saca una lógica, dice, no, es que pues como era chiquito y le pegaban, entonces pues no es culpa de él que él sea así, lo hicieron, ¿verdad? Lo hicieron, esa es la lógica de ellos. Pero si tú te vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que aquí no hay gente que se pueda justificar del tipo de conducta que tiene. No, esa conducta él la decidió. Ahora te voy a decir algo que dijo un predicador, y es verdad. Dijo, ¿dónde pecó Adán? En el Edén. ¿Cómo era el Edén? Lo tenías todo lo tenía, todas las comodidades. ¿Y dónde fue tentado Jesús? En un desierto, y él no pecó. Esto quiere decir que no corresponde lo que te rodea. O sea, dicen, es que si yo tuviera todas las comodidades no pecaría. No tiene que ver nada con eso, tiene que ver con decisiones. Tiene que ver con decisiones. O sea, lo que te rodea no es eso, porque si fuese así, Adán no hubiera pecado porque lo tenía todo. Entonces muchos piensan así, ¿no? La lógica, dicen, es que como es pobre tiene que robar. Fíjate la lógica que ellos tienen, ¿no? Como es pobre tiene que robar. No. Eso él lo decidió. Él sabe que eso es malo y lo decide hacer. ¿Ok? Entonces, hermanos, eso era lo que tenía Corinto. Por eso Pablo les escribe, porque parte de lo que Corinto era es que no querían dejar lo que antes eran. ¿Ok? Aquí el problema no es lo que fuiste o lo que fuimos. Eso no es el problema. El problema es que no queremos dejarlo. Que queremos seguir teniendo ese mismo pensamiento de donde venimos. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir problemas. La carta a los Corintios también vamos a ver ciertas problemáticas que surgen en la iglesia. Sí, hermanos, la iglesia tiene problemas. Aquí es donde se nos dice también que por decir, no podemos estarnos como hijos de Dios demandando entre nosotros. O sea, si yo te presto dinero
y pues tú por alguna razón no puedes pagarme en el plazo. Por alguna, o sea, si yo veo que te enfermaste, pues obviamente la enfermedad requiere dinero. Y yo vengo y te digo, págame. Y tú me dices, es que no puedo porque me enfermé y tuve que gastar ese dinero. Y yo te digo, no, sabes que te voy a meter una demanda. Eso Dios no lo permite. O sea, no es bueno. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir a un juzgado. ¿Y quién está en juego allí? La reputación de los hijos de Dios. O sea, tiene que haber otras maneras más, otras cosas que podamos hacer. Obviamente, hermanos, obviamente hay cosas en que la justicia tiene que intervenir. O sea, no quiere decir que nunca vamos a ir a la policía, pero hay cosas que podemos arreglarlas, ¿ok? Pero ¿por qué a veces hay cosas que no podemos arreglarlas? Porque siempre queremos sacar ventaja de una situación, siempre. Ese es el mundo, ¿no? El mundo siempre quiere sacar ventaja de una situación, siempre. O sea, cuando alguien se está divorciando en el mundo, ¿qué piensan los dos? Ya no piensan en los hijos o en la pareja, no, piensan en ellos, ¿no? Entonces, no, pues como él tiene dinero, yo voy a abogar porque el juez me dé la manutención del 70%. Ya nada más piensas en ti, en ti, en ti, en ti. Ese es el mundo. Y los corintios así eran. La carta de los Corintios también enseña sobre el matrimonio, enseña sobre el divorcio, enseña sobre la separación, enseña sobre las viudas, enseña sobre la disciplina en la iglesia. Pero en esta carta vamos a ver muchas cosas de esas, que a veces son temas difíciles. Otra cosa que vamos a ver en Corinto en esta carta a los Corintios, es la manutención de los ministros de Dios. Porque, cómo eso ha invadido mucho la parte de muchos creyentes, ¿no? Que dicen que el pastor no trabaja, el pastor no hace nada, ¿no? No, lo que él hace cualquiera lo puede hacer. Está bien, o sea, esto es tu opinión, está bien. Pero aquí no nos vamos a basar en opiniones tuyas, porque aquí el mundo no nos rige. O sea, si tú piensas algo y esto, está bien. O sea, por eso Dios nos dio cerebro. Pero si tu opinión no tiene base bíblica, tu opinión, pues ahí está. ¿Ok? Entonces Pablo enfrentaba fuertes problemas de liderazgo. O sea, le criticaban mucho su apostolado, ¿no? Que él no era apóstol porque no anduvo con Jesús como lo estuvo Pedro. Vamos a ver ese tipo de cosas, hermanos. Vamos a ver, por decir, la resurrección. ¿Qué tiene que ver la resurrección? Vamos a ver la división. ¿Es de Cristo la división? ¿Por qué se divide en varias iglesias? Es válido que por decir, si yo tengo una postura, vamos a ponerlo así, ustedes no creen en los dones, ¿no? Un ejemplo, ustedes no creen en los dones, ¿no? Ya saben, don de sanidades, don de discernimiento de espíritus, don de lenguas, de interpretación de lenguas. Ustedes no creen, pero yo sí creo. Es válido que yo meta cizaña entre los hermanos y les diga, esta iglesia no es de Dios porque no creen en los dones. ¿Es válido que yo haga eso? No, ¿sabes lo que yo debería de hacer? Si no estoy a gusto aquí, que no creen en los dones, pues busco una iglesia que, pues donde sí crean eso, punto. Muchas de las divisiones que venían a la iglesia de Corinto era porque había muchas personas que traían filosofías y querían infiltrar todas esas filosofías a la iglesia. Bien, entonces voy a pasar al primer capítulo, 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Voy a empezar ahí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí la palabra llamado viene una palabra kletos, que significa invitado, es decir, nombrado. ¿Por quién? Por Dios.
Dios hace el llamado, hermanos, ¿ok? Dios hace el llamado, ¿estamos de acuerdo? Dios hace el llamado, pero es la autoridad que Dios ha puesto quien hace efectivo ese llamado. Si tú tienes un llamado, por decir, a ser misionero, no es que nada más te digas, es que yo tengo el llamado a ser misionero, lo siento en mi corazón, que voy a ser misionero y ¡pum! Me voy. No, así no son las cosas. Cuando tú tienes un llamado, la misma autoridad eclesiástica, en este caso tu pastor o quien esté arriba de ti, va a confirmar ese llamado y te va a decir, sí, Dios te ha dado un llamado, prepárate. Esa es otra cosa, hermano. Si tú tienes un llamado, no es que, pues Dios me dio el llamado para pastor y entonces me pongo por mis pistolas y ya vengan todos a mí. No es así. No, tienes que prepararte. Dios no utiliza un neófito. Dios no utiliza un neófito. Y otra cosa, Dios no utiliza a alguien que no hace nada. O sea, hay muchas personas que no trabajan, que no estudian, que no hacen nada. Pero dicen, yo tengo un llamado y esperan a que Dios los llame a servir. Eso no va a pasar. Siempre que Dios llamó a alguien, en la Biblia estaba haciendo algo. Cuando llamó a David, ¿qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas de su padre, ¿verdad? Estaba haciendo algo. Cuando Dios llamó a Saúl, ¿qué estaba haciendo? Buscando las asnas de su padre. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué estaba haciendo? Pastoreando las ovejas de su suegro. Cuando Dios llama a alguien, está haciendo algo. No te va a llamar porque no estás haciendo nada. Cristo a Pablo lo llamó en el camino a Damasco. Lo llamó en el camino a Damasco. ¿Te acuerdas de esa parte? En Hechos capítulo número 9. Cuando le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, entra y se te dirá. Y después, ¿a quién le mandó? A otro discípulo para que le pusiera las manos y recobrara la vista. ¿Qué quiere decir? Que ese discípulo confirmó el llamado que Pablo tenía. ¿Te das cuenta? O sea, hay mucha gente que dice, es que ¿por qué tú eres apóstol? Es que Dios me dijo. ¿Cómo? Yo no estoy dudando que Dios no hable, pero Dios jamás va a hacer algo que vaya en contra de lo que Él ha establecido. Ese es el problema de muchos, que piensan que porque son llamados pueden hacer lo que quieren. No. Por eso hay autoridades. Hechos capítulo 13, verso 2. Hechos capítulo 13, verso 2. Dice ahí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. ¿Ven cómo dice? Ministrando estos al Señor. Esa palabra ministrando significa, tenían un servicio dentro de la iglesia. Tenían un servicio dentro de la iglesia. O sea, fíjate, Pablo no luego se puso a hacer misiones y a levantar iglesias y a escribir cartas. No, eso ya casi fue al final de su vida. Primero, ¿qué estuvo haciendo Pablo? Sirviendo dentro de la iglesia. Tal vez allí era un ujier, tal vez allí era un maestro de niños, tal vez eso es lo que él era allí. ¿Y qué dijo después el Señor? Ya lo preparé en esta parte, ahora lo voy a enviar a otro lado. Y ahí empezó su primer viaje misionero. La palabra Saulo es de origen griego, que viene de Saúl, que significa pedido. Eso significa pedido. Ahora, otra cosa, hermanos, cuando Dios te llama, una de las cosas que vas a sentir cuando Dios te llama es incapacidad. Es decir, te vas a sentir que tú no puedes,
que tú no tienes la facilidad de hablar, no tienes la facilidad de hacerlo, que a ti no te gustan los niños, a ti no te gusta la música, a ti no te gusta la enseñanza, a ti no te gusta viajar, te mareas, guacareas, lo que tú quieras, ¿no? Ese es un buen sentimiento, ¿sabes por qué? Porque no vas a depender de tus cualidades, vas a depender de Dios. Eso te va a obligar a que tengas que estudiar, te va a obligar a que te tengas que preparar. En Gálatas capítulo 1, Pablo narra que antes de empezar a ministrar, él se fue un tiempo a Arabia. Se fue un tiempo. Esto quiero que lo entiendan bien. Cuando Pablo se fue a Arabia, lo que él hizo fue estudiar el Antiguo Testamento. O sea, se llevó los papiros del Antiguo Testamento y empezó a estudiar. Y ahí Cristo mismo le reveló el Evangelio. Es decir, el Evangelio siempre ha estado allí, en el Antiguo Testamento, solo como que estaba velado. Cuando Pablo se fue a estudiar, fue Cristo mismo quien le reveló. Por eso él es el apóstol. Porque uno de los requisitos de los apóstoles es, primeramente, que haya visto a Jesús. 2, que haya andado con él. 3, que lo haya visto resucitado. ¿Ok? Esas cosas tienen que ver, por eso los apóstoles de hoy no son apóstoles. Una cosa es ser apóstol y otra cosa es un ministerio apostólico. La palabra apóstol significa enviado. ¿Ok? Enviado. Entonces, un apóstol, apóstoles como Pedro, como Pablo, como Juan, como Mateo, como Matatías, ya no existen. Se acabó, ya no hay. ¿Ok? Todos los que se han levantado, pastor, los que están allá, Maldonado y todos esos hombres, ellos mismos se pusieron. Pero en este caso, hermanos, hay un ministerio apostólico. ¿Cómo es esto? Si sabemos que la palabra apóstol es enviado, no dijo Cristo, por tanto, id a todas las naciones, ese es enviado. Y predicad que, o sea, todos en un cierto caso, todos somos apóstoles, pero no como ellos. Nosotros no hemos visto a Cristo. Nosotros no hemos visto a Cristo resucitado, no lo hemos visto. No podemos cumplir ese tipo de requisitos. ¿Ok? Pero sí somos enviados ¿a qué? A predicar lo que ya está escrito. Ese es otro tipo de apostolado. No es como los apóstoles de Pablo. Entonces, Pablo, ¿por qué sí fue adjuntado a los apóstoles? Bueno, porque él sí vio a Cristo resucitado. Allí en Damasco y también en su estudio en Arabia, lo vio resucitado. Cristo mismo le enseñó el Evangelio, que él ahora nos enseña a través de las cartas. Cristo mismo se lo enseñó. ¿Has visto esa película de Ben-Hur? Bueno, ese es un relato de un judío hace muchos años, que muchos dicen que fue real. Y yo creo, eso no está documentado, es lo que yo creo. Pero Jesús era muy famoso, hizo grandes milagros. Y yo creo que Pablo en algún momento lo llegó a ver. Tal vez no se sentó con él ni anduvo con él, pero Jesús era muy famoso, muy famoso. Era más o menos del tiempo de Pablo. Tal vez Pablo en ese momento, cuando Jesús andaba, tenía entre a lo mejor 20 o 25 años cuando Jesús estaba en ese punto. ¿Ok? Tal vez. O sea, mucha gente sí lo vio, que no está documentado dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro histórico en el sentido de darte datos contundentes. El libro de la Biblia es un libro que habla sobre la redención del hombre. Por eso cuando te dicen, ay, es que ¿por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? Porque la Biblia no es un libro de geología. La Biblia es un libro de la redención del ser humano. O sea, ¿en qué te va a servir en tu salvación
o en tu entendimiento de lo espiritual si los dinosaurios existieron o no. Para eso están otras ciencias que te van a ayudar a comprender que sí existieron. Y ya pues empieza la era cenozoica y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, un apóstol como Pablo debió haber visto a Jesús, ser enseñado por Jesús y ver a Jesús resucitado. Esas tres cosas Pablo sí las reunía. Ahora pregúntame si ayer los apóstoles de hoy reúnen esas cosas. ¿No? Ahora, ¿por qué Pablo en el versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el su hermano Sóstenes? ¿Por qué empieza con eso? ¿Por qué empieza llamado a ser apóstol? ¿Estaba presumiendo Pablo? Tiene falta de humildad Pablo, porque si él fuera humilde no diría que es apóstol. No, ¿sabes? Hay una razón fuerte por la cual él inicia de esa manera, y era porque Corinto no creía que Pablo fuese apóstol. Y él lo que está diciendo ahí es, yo soy apóstol no por mí, por la voluntad de Dios. ¿Ah? Por la voluntad de Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir? Sabemos que en la iglesia hay teocracia, ¿verdad? O sea, aquí no vamos a decir, a ver, ¿quién les gusta para pastor? Y vamos a hacer urnas, ¿no? Y metan su voto aquí. Eso no es bíblico. No es bíblico, hermanos. Cualquier iglesia que haga eso, lo puso el hombre. Eso se llama democracia. La teocracia, ¿cómo es? Cuando alguien tiene el llamado, obviamente hay una junta de pastores, hay 2 o 3 pastores en una iglesia, y entonces hablan del hermano. ¿El hermano tiene el llamado? Sí. Bueno, entonces le empiezan a dar tareas. Le empiezan a dar tareas para ver su desempeño y para ver su fidelidad, no con ellos, con Dios. ¿Ok? Y es la junta de pastores al cual Dios puso que confirman el llamado de ese hermano y ¿qué? Lo ordenan, se le llama ordenar, significa lo ponen. Aquí no es por antigüedad, Puede haber mucha gente que lleva 15 años y nunca va a llegar ahí. Nunca va a llegar ahí. O sea, entonces, quitémonos esas cosas de que, no, pues es que ya me toca. No, ya, a ver, cuando se vaya el hermano coordinador, ¿a quién le toca ser coordinador? No, pues yo creo que a mí, porque yo ya llevo 10 años aquí. No, quítate esas cosas aquí no es el mundo. Eso no es así. Aquí no es así. Aquí es el que Dios diga que va a hacer. Y cuando alguien no nos convence, pues el que está mal no son los pastores, eres tú, que no lo aceptas. Porque tú piensas que tú deberías de ser. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí Pablo da una parte interesante. Pablo no se atribuye a él la iglesia y dice que la iglesia es de Dios y que él la sostiene. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A ver, ¿cómo sabemos que una iglesia es de Dios? Porque hoy dicen, es que búscate una iglesia bíblica. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo aseguras que donde tú te congregas es bíblica? ¿Por el nombre que tiene afuera? No, pues se llama Iglesia Bíblica del Señor, entonces es bíblica. No, eso es un simple nombre, es un eslogan, punto. ¿Cómo sabemos que una iglesia es bíblica? Pues porque ahí se predica la Biblia. O sea, a lo mejor puede decir iglesia bíblica o iglesia de los santos bíblicos. Y si entras allí y lo único que predican es, lo único que se le pasan es discutiendo, se la pasan hablando sobre, yo me enteré de un pastor que cuando salió la de Noé, ¿te acuerdas? Que ni la vean porque no está bien
antibíblica, pero bueno, se la pasó en el sermón hablando sobre la película, que la fueran a ver. ¿Eso es bíblico? ¿No? Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta que una iglesia es de Dios? Pues porque se predica de Dios. ¿Cómo sabemos que una iglesia pues es o una congregación es de darquetos? Pues porque se congregan de ese tipo de personas. O una iglesia satanista, ¿por qué? Pues porque no predican ahí de Dios, predican de otra cosa. Entonces, hermanos, no nos vayamos solamente con los nombres, hay que ver el fondo de las cosas. ¿Ok? Dice ahí, a los santificados en Cristo Jesús. La palabra aquí, santificados, significa consagrar, apartar. ¿Qué cosa es la santificación, hermanos? Podemos definirlo así. Es alejarnos más y más del pecado. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es santificación. O sea, ¿qué quiere decir? Que un santo no es aquel que no se equivoca. Un santo es aquel que se aleja de aquello que sabe que en algún momento le va a hacer mal. Entonces, la iglesia, hermanos, fíjate, la palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia, que significa llamar fuera. Llamar fuera. De nosotros, ¿de dónde hemos sido llamados afuera? Del mundo, del mundo. Trabajamos en el mundo, ¿ok? Pero si nuestra familia o si donde nos rodeamos es de cristianos, ¿cómo debemos tratar ese tipo de cosas? O sea, date cuenta, un cristiano, hermanos, no solamente debe de ver lo que está pasando en ese momento, ¿ok? O sea, todos tenemos problemas, cristianos o no. La diferencia es que un no creyente, uno del mundo, ve lo que está pasando allí y trata de solucionarlo, no cambiando la conducta, sino tratando de dar soluciones exteriores, ¿ok? Pero un creyente sabe que hay algo más. O sea, cuando hay un problema en un creyente, sabemos que su problema no es tanto lo que él está haciendo, sino por qué. Y estamos hablando ya de cosas espirituales. O sea, cuando yo veo que un papá no está poniendo límites a sus hijos, ahí me da a pensar muchas cosas espiritualmente hablando. Por decir, que no está estudiando, que no tiene temor, que se guía por la televisión tal vez. O sea, imagínate, entonces, muchas de esas cosas que vemos del mundo, hermanos, tienen impacto en el corazón nuestro. A veces tú no te das cuenta, pero es así. O sea, date cuenta, muchas de las películas que hoy salen en la pantalla o en el cine, tienen un mensaje subliminal, vamos a ponerlo así. Por decir, hoy una de las películas que son muy taquilleras son las de los superhéroes, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que son del diablo, pues no. A lo que voy es esto, que intrínsecamente, ¿sabes qué va ahí? Que aunque haya muchos problemas y venga la destrucción del mundo, siempre va a haber un ser humano que nos va a salvar. ¿Y sabes de dónde viene ese pensamiento? De la evolución. El superhombre. ¿Te das cuenta cómo sutilmente? Entonces, tú te quedas con eso y tú piensas que en tu familia, un día tú la vas a salvar. Aunque esté todo hecho trizas, todo hecho pedazos, un día tú la vas a salvar. ¿No? Aquella familia o aquel jovencito que dice, no, pues es que yo estoy bien mal, va a llegar una mujer y me va a salvar.
¿De dónde sacas ese pensamiento? Pues de todo lo que te has alimentado del mundo. Te ha metido ese pensamiento aquí. Eso es santificación, hermanos. Santificación tiene que ver no con que no te equivoques, sino que ya no pienses como el mundo piensa. Tienes que santificarte. Tienes que empezar a pensar como Dios quiere que pienses. Por eso la Biblia tiene diferentes cosas. O sea, la Biblia tiene historia, pero también tiene proverbios, tiene salmos, tiene muchas veces novelas. ¿Has leído Esther? ¿Has leído Ruth? O sea, cuando Ruth y Noemí perdieron a sus esposos, en la cultura judía era un poco patriarcal todo, es decir, que el sustento y el nombre de la mujer dependía del hombre. Si una mujer se quedaba sin esposo, era una tragedia vil. Si iba a quedar sin nombre, iba a quedar abandonada. Y parcialmente una mujer que se quedaba sin esposo era pobre. Pobre. Entonces, ¿las abandonó Dios? ¿Pero qué te dice hoy el mundo? Es que, mijita, si no tienes las botas del año y si no tienes la chamarra del año, no eres nadie. Porque la mujer casi siempre se guía por la vanidad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tenemos que luchar con ese tipo de cosas? Entonces, eso es santificación, hermano. Que vemos las cosas, pero hay algo más detrás de esas cosas. O sea, tú dices, bueno, es que hoy el hombre dice, es que el alcoholismo es una enfermedad. Y quiere el mundo hacerte pensar que es una enfermedad, cuando Dios dice que es un pecado. ¿A quién le vas a creer? Entonces, si hay manera, yo no estoy rechazando las cosas por decir, cuando alguien es drogadicto y lo anexas a Oceanía y ese tipo de cosas, lo que van a hacer es seguirle dando eso, pero bajándole gradualmente, porque alguien que se lo quitas, de repente así a un drogadicto, puede morir. Porque es tanta la ansia de querer, que se empiezan a morder las uñas, se las empiezan a quitar, se empiezan a jalar los cabellos. ¿De qué es tanta la ansiedad? Yo no dudo de eso, porque exactamente el cuerpo humano es así. Pero tú piensas que salen completamente sanos. No, hay algo más que tienen que cambiar, su naturaleza. Y mientras no cambien eso, él puede recaer más fuerte. ¿Te das cuenta? O sea, el mundo lo ve nada más así, pero como espirituales ya lo vemos de otra manera. Te voy a hacer otra pregunta antes de pasar al siguiente verso. ¿Por qué crees que las personas siguen creyendo en, ay, a ver, ¿por qué crees en esa imagen si no te escucha? ¿Por qué eso? O sea, ¿por qué le sigues rogando? Ay, ayúdame, Virgencita Santa, Madrecita, ayúdame para que encuentre trabajo. Ay, cuídame mi niña, Virgen, te la encargo. ¿Por qué creen eso? A lo mejor una respuesta así terrenal no te la podría dar, pero hay algo más allí. Hay algo espiritual allí, que dice la palabra que espiritualmente la gente tiene un velo, que solamente cuando llega Cristo es quitado. O sea, te das cuenta de la verdad y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. O sea, te das cuenta, o sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que ver las cosas más allá. No solamente es el punto, sino, no es qué es lo que está haciendo, sino el por qué lo hace. Y empezamos a entrar en cosas que la Biblia menciona. Ok. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo un saludo que era muy usado en las epístolas y en las cartas, pero aún dentro de la Biblia un saludo tiene un significado especial. Gracia y paz habla de las cosas que Dios nos ha traído por medio de Jesucristo. Recuerden que hay dos tipos de gracia, la gracia salvificante y la gracia santificante. La gracia salvificante es la que todos obtenemos cuando creímos en Cristo.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. O sea, la gracia salvificante significa que es algo que no merecemos, pero que fue ganado por alguien más y te es imputado a ti, en este caso Jesucristo. Y la gracia santificante es aquella gracia que requerimos cuando vas a buscar algo. Si vas a buscar trabajo, ¿qué requieres? La gracia de Dios. O sea, que Dios te dé gracia, porque hay gente que dice, no, es que ese patrón nunca cede a nadie, nunca. O sea, él, aunque le pidas trabajo, él dice que no, que no, que no. Y tú pues ya te encomiendas al Señor y vas, y resulta que a ti sí. Y te pregunta la gente, ay, ¿por qué a ti sí te dio? ¿Qué le hiciste o qué le dijiste? No, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. O sea, ¿por qué tú dices, es que me ganó el camión? Híjole, pues ya te subiste en el siguiente y resulta que ese camión se descompuso. La gracia de Dios te acompaña en ese tipo de cosas. Esa gracia puede ser bloqueada con la amargura. Así lo dice Hebreos. Mirad, hermanos, que no brote en vosotros alguna raíz de amargura, que sean todos contaminados y dejéis de alcanzar que la gracia de Dios. No se refiere a perder la salvación, significa esa gracia santificante que todos requerimos en cada día. 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Los corintios eran una iglesia que tenía problemas, pero vemos lo que escribe el apóstol, que era una iglesia que estaba creciendo en número y daba gracias a Dios por ellos. Que de verdad, o sea, los corintios sí tenían doctrina, o sea, no habían dejado la fe, no habían dejado la palabra de Dios, no la habían dejado, pero lo que habían hecho era someter la Biblia a su pensamiento. O sea, mi pensamiento está aquí y la Biblia, y lo que muchos hacen es subyugar la parte de la Biblia y meterlo a lo que yo creo. Y eso está mal hecho. Porque la Biblia siempre va a tener la autoridad máxima. Y si la Biblia contradice lo que yo pienso, el que está mal soy yo. Y aquí no importa que tu cultura y que las circunstancias, o sea, por decir, dicen, es que la mujer dice que va a abortar porque es su cuerpo. Y ella decide, sí es tu cuerpo. Pero el que vas a matar no es tuyo, no es tu cuerpo, es cuerpo de otro. Entonces, tu pensamiento no entra, tú estás mal. Pero te das cuenta, lo que hoy el hombre ha hecho es que por eso se enoja con la Biblia, porque cuando la Biblia le refuta lo que piensa, él siempre trata de poner su pensamiento por encima de la autoridad divina. Y eso va a traer un problema. Pablo está diciendo que la gracia de Dios se ve con ellos porque tienen muchos dones. ¿Se recuerdan, hermanos, que un don es algo que Dios quiso darnos, no porque lo merecemos, sino porque Él quiso? Dice ahí, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí Pablo no está hablando en el aspecto material. Aquí ciencia es la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Es decir, los corintios sí tenían reuniones de la palabra, pero una cosa es leer la palabra y otra cosa es entender la palabra. Recuerden que la palabra tiene muchas aplicaciones, pero interpretaciones solamente tiene una. Hay muchas aplicaciones de principios de la palabra de Dios, pero interpretaciones solamente hay una. La manera de llegar ahí es por el Espíritu Santo. Y esa es una gracia, hermanos. O sea, que tú puedas entender algo que la Biblia dice allí, es una gracia de Dios. Entonces, a través de Cristo, Dios quiere entregar a los redimidos las incomparables riquezas que tiene para ellos. O sea, entonces, ¿cuáles son las riquezas que Dios ha prometido para nosotros? El que tú puedas entender el propósito de tu vida.
Esa es una gran riqueza, hermanos. ¿Tú sabes cuáles son las preguntas que la filosofía se hace? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas son preguntas que todo ser humano se hace. ¿Sabes quién te las va a responder? Dios. O sea, ¿por qué nací? Yo no pedí nacer. ¿Por qué nací? ¿Por qué nací? ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué no nací en Europa? Dios te va a responder eso. O sea, a veces el hombre no te puede responder eso. Esta carta fue leída en la iglesia y con ella empezaron a predicar el evangelio. Entonces, la iglesia de Corinto sí tenía palabra de Dios. Sí tenía palabra de Dios, pero otra cosa que Pablo veía es que sí entendían muchas cosas del evangelio. O sea, no era una iglesia ignorante. O sea, ignorante e inmaduro son cosas distintas. Puede ser una gente que sí sepa y ser inmaduro. ¿Ok? Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cuál testimonio? De su resurrección. ¿Quién es el que te confirma, hermano, en tu corazón, que lo que lees allí es la verdad? O sea, porque muchos dicen, no, yo a la Biblia no le creo, es pura palabra de hombre. O sea, se contradice, ahí dice esto y aquí dice el otro. O sea, en el Antiguo Testamento vemos que Dios manda matar a todos y toda la cosa, y en el Nuevo Testamento dice que nos amemos. O sea, eso es una contradicción. O sea, ¿a cuál Dios sigo? ¿Al que mata o al que ama? No, es que un amor sin ira no es amor. ¿Ah? Un amor sin ira no es amor. Porque el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. O sea, un amor sí se enoja. Alguien que, aunque estés muy enamorado, te vas a enojar. ¿Con qué? Con la injusticia. Entonces, que no, es que yo lo amo mucho y por eso yo nunca me enojo. No, no lo amas. Y eso va a causar la destrucción de algo. Si Dios fuese así, no, hombre. Entonces, ¿quién es el que nos confirma esto? El Espíritu Santo nos confirma. O sea, esta iglesia sí era de Dios. ¿Tenía problemas? Pues sí. Todos tenemos problemas, hermanos. Todos. No hay gobierno. El gobierno del hombre nunca será perfecto. Nunca. Tú ves los problemas que ahorita tiene El Salvador de México. Los problemas con los guachicoleros. 1:7 de Corintios. De tal manera que nada os falta en ningún don. Ahí están las riquezas de Dios. No les falta nada en ningún don. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, ¿qué había? O sea, era tan edificada esta iglesia porque un don es para edificar la iglesia. Un don no es para sacar provecho. ¿Eh? Es para edificar la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los cantantes? Eso no es un don, eso es una habilidad. O sea, tú no requieres el Espíritu Santo para cantar, lo que requieres es ensayar, afinarte. Eso no es un don, esa es una habilidad que naces con ella. Pero la iglesia de Corinto era una iglesia complicada. Y a pesar de eso, ¿qué? Tenían muchos dones, muchos dones. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra confirmar significa establecerte. Establecerte. Entonces, cada vez que tú lees la Biblia y cada vez que tú estudias y entiendes una verdad de Dios, Dios te está confirmando. ¿Qué? Que eres su hijo. ¿Por qué crees que hay muchas personas que empiezan a dudar si son hijos de Dios? Dicen, es que sí seré o no seré. Estaré en la verdad. O sea, si yo me muero ahorita, ¿sí me iré con Dios o no? Esas preguntas, ¿sabes por qué vienen? Porque ha dejado la comunión. Y el Espíritu Santo le dejó de confirmar. Se ha apagado. Recuerden que podemos apagar el Espíritu.
Cuando tú apagas, esas preguntas vienen. Empiezas a decir, ¿seré o no seré? ¿Sí seré o no seré? Y eso muchas veces pasa porque tu comunión está rota con Dios. Entonces, como empiezas a andar en la carne, pues la carne no tiene certeza de muchas cosas. Es el Espíritu Santo el que te guía a la verdad. Por eso dice la palabra en Romanos, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo te va a confirmar eso si no tenemos comunión con Dios? Empiezas a dudar. Empiezas a decir, ¿sí seré o no seré? Híjole, y si me muero ahorita, ¿a dónde me iré? 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí la palabra fiel viene de una palabra griega pistos, que significa digno de confianza. Al decir, hermanos, que es la palabra de Dios, estamos diciendo que la reputación de Dios va en juego. O sea, si la palabra fuera mentira, entonces Dios es mentiroso. ¿Cómo podríamos confiar en un Dios mentiroso? Pues no. Por eso aquí Pablo está diciendo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Es decir, Dios, al revelarte algo de la palabra de Dios y al hacer que tú te parezcas más y más a Cristo, Dios jamás dejará de hacer su obra en ti. Porque yo he escuchado comentarios que dicen, es que a él ni Dios lo cambia. No sabes. Cuando Dios te llamó, una de las cosas a las que hemos sido llamados todos es a ser como Cristo. Y para eso Dios se va a encargar. ¿Cómo? Circunstancias difíciles. Una de las cosas que se nombra mucho en la Biblia y en el Antiguo Testamento es el hambre. ¿Recuerdas a José? ¿Por qué se fue Noemí de su casa? Hambre. ¿Qué pasó con Elías cuando dice que oró porque no llovió por 3 años? ¿Qué vino? Hambre. El hambre en la Biblia, hermanos, habla de circunstancias que Dios permite para cambiar tu corazón. O sea que a veces hay escasez. Sí, tenemos que pasar escasez. ¿Qué pasó en el desierto? Dice, ay Moisés, es que nos acordamos de los ajos, los puerros, las cebollas, las ollas de carne en Egipto. O sea que había hambre, ¿verdad? O sea, eso es algo inequívoco. ¿Por qué Dios permitió eso? Para que el corazón de Israel se hiciese dependiente de Dios, lo cual no sucedió. Seguían dependiendo de Faraón. Y así hay muchos que Dios les manda estrechez y no quieren depender de Dios, quieren depender de ellos o de su patrón. Si mi patrón lo permite, entonces lo voy a hacer. No seas como Israel. Si Dios te permite que pases hambre, no es para que, pues te vuelvas a Dios. ¿Y dónde estás, Dios? Es para que tú entiendas el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios quiere cambiar algo en ti y que dependas más de Él. Fíjate, Romanos 8:29. Dice ahí, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. O sea, todos hemos sido llamados para eso, hermanos. Y para eso Dios va a ocupar muchas herramientas. Muchas herramientas Dios va a ocupar para que tú empieces a dejar cosas y a confirmar otras. ¿Ok? O sea, y como dijeron varios filósofos, ¿no? Dios actúa de maneras misteriosas, y es verdad, porque tú ves ahora tu vida, las cosas que has pasado, y te das cuenta que tomaste decisiones allí porque Dios te metió en esa situación.
Entonces el apóstol Pablo está diciendo que Dios va a hacer una obra con esta iglesia. Y que aún los problemas que existen dentro de la iglesia, cuando nos encomendamos a Dios, van a servir para bien. ¿Ok? O sea, la iglesia tiene problemas, eso es sin duda. Cualquier iglesia tiene problemas, cualquiera. No hay iglesias perfectas, no hay hermanos perfectos, no hay pastores perfectos. Toda iglesia tiene problemas. ¿Ok? La cuestión es cómo los vamos a ver, de manera terrenal o de manera espiritual. Ahí es donde se ve el crecimiento de nosotros. Ahí es donde se va a ver el crecimiento de la iglesia en un problema. ¿Ok? Por eso 1 Corintios 1:10. Y ahí empieza otra cosa, ¿no? Ahí empieza el primer problema. El primer problema que tenía Corinto eran las divisiones. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una de las cosas que le cuesta al ser humano es hacer equipo. Nos cuesta mucho, ¿no? En cualquier índole. En el fútbol siempre está la estrellita, ¿verdad? Que nunca suelta el balón. En un área de trabajo, la que tú quieras, ¿no? Siempre hay alguien que está en desacuerdo, que no le pagan bien, que no le dan las horas bien, que la regañan mucho, que no le dicen nada, que está muy sucio, que está muy limpio, que hay poca luz, que hay mucha luz, que le lastima los ojos. Siempre hay personas así, ¿o no? Y en la iglesia, pues no, está el hermanito que se cree bien espiritual, ¿no? Que todo lo ve espiritual y que pues casi tira la tele por la ventana porque la tele es del diablo y no te vistas de rojo y esas zapatillas son del demonio. Y está el otro lado, donde está la gente que es muy libertina, ¿no? Que no, yo hago esto, pero mi corazón está con Dios. O sea, yo soy de Dios, aunque yo haga esto, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Hay ese tipo de cosas. Y todo aquí, lo que dice Pablo, el problema de aquí radica en la mente. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Ahí radica el problema de la falta de unidad. Siempre que una persona busca división es porque no quiere estar bajo la sujeción de una autoridad y se quiere ir con el que más le convenga, ¿verdad? Por eso hay muchos partidos políticos. A mí me dio risa, pero esta mujer que apenas salió de la cárcel, ¿no? No sé cómo se llama. Va a hacer su propio partido político. ¿Te imaginas? O sea, que ella va a meter su propia manera de pensar. Porque todo se guía por eso. Cada partido, cuando vienen elecciones, te dan su manera de pensar. ¿Y cómo? ¿Por cuál votas? Por la cual te identifiques. ¿Te das cuenta? Entonces, hay gente dentro de la iglesia que tiene su manera de pensar. Y dicen, no, pues yo opino que no, la disciplina del hermanito no, fue muy cruel, ¿no crees? Y tú, no, pues no sé, es que yo no me enteré de todo. Mira, te voy a contar bien cómo estuvo todo. Y te da su manera de pensar. Entonces tú dices, no, pues sí es cierto. Ya, la mente. Cuando hay un divorcio, aquí es la mente, ¿no? El papá le dice al hijo, mira hijo, tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Porque como adulto pues tenemos problemas y hay a veces que pues no logramos solucionar y pues tenemos que separarnos porque a veces vivimos mejor separados que juntos, ¿ok? Pero mira hijo, de mi parte nunca te va a faltar amor. Siempre que estés conmigo y que vengas conmigo, yo siempre te voy a dar. Siempre encontrarás un amigo conmigo. Siempre vas a ver que yo siempre te voy a apoyar en tus decisiones, sean malas o sean buenas.
Entonces el hijo dice, ay, este pensamiento sí me gusta. La mente. Entonces, ¿en qué debemos tener la misma manera de pensar? En lo que Dios dice. Ese es un problema que radica mucho, porque cuando el pastor está predicando algo y predica de un versículo, hay mucha gente que se cree más espiritual y dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo lo entiendo de esta manera, o no, y le dice al de al lado, o no, yo lo entiendo así, ¿no crees que estoy mal? Entonces el otro, como está más, es nuevo, pues dice, ay no, pues no sé, como que yo sí le creo al pastor, pero como que no le entendí bien, entonces se queda con el pensamiento de él. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber división. O sea, no tenemos que pensar en todo de la misma manera, no tenemos que pensar en todo de la misma manera. Pero por decir, ¿qué pensamiento tienes tú del matrimonio? O sea, ¿se pueden divorciar? Si tú me dices, bueno, es que depende, ya valió, porque me vas a echar tu argumento de lo que tú crees. Y si entonces si alguien está en ese proceso de que se quiere divorciar, ¿con quién crees que se va a ir? Pues contigo, porque tú sí crees en el divorcio, y como yo no creo, yo soy el malo, porque yo no creo en eso, porque la Biblia lo dice, pero como tú tienes otra manera de pensar, entonces ya te agarraste a un seguidor tuyo. ¿Te das cuenta? No, en ese tipo de cosas tenemos que pensar todos igual. Siempre que se da una consejería, nunca se les va a decir, divórciate. No. Siempre se les va a decir, busca la reconciliación, ora a Dios. Es que ya no lo amo, pues ora a Dios que te dé amor. Porque ese fue el marido que tú elegiste, esa fue la esposa que tú elegiste. No te dijo Dios que te casaras con ella, eso tú lo elegiste. Nadie te puso una pistola y te dijo, ahora te casas con ella porque si no aquí te rifamos. No. Eso tú lo elegiste. Entonces tienes que buscar la reconciliación. Es que él me ha herido mucho. Para un problema se requieren dos. No solamente él, tú también tienes responsabilidad. Y pídele a Dios que te demuestre cuál es tu responsabilidad en este asunto. Y así pasó en una persona que estaba aquí, así le dijimos. ¿Y sabes qué hizo? Se fue a otra iglesia donde el pastor allí sí les dejaba que se divorciaran. ¿Te das cuenta? La mente, hermanos, es allí donde perdemos muchas de las batallas. Cuando tú vas al gimnasio, cuando tú vas a visitar a la vecina, cuando tú vas a hacer tu trabajo, todos tienen su pensamiento respecto a un tema, todos. Y te empiezan a decir su pensamiento, no, pues, ¿qué opinas de esto del huachicol? Y tú dices, ellos te dicen, no, pues es que, pues yo creo que sí el gobierno los debería indemnizar, ¿no? A ver, porque si no, ¿por qué dejan el tubo ahí al descubierto? ¿Lo hubieran tapado? Y así no hay problema. Y si tú no estás bien centrado, te vas con ese tipo de pensamientos, ¿no? Los que se drogan dicen, es que pues esa flor la hizo Dios, ¿o no? ¿Y si la hizo Dios, para qué es? Yo no tengo la culpa, la tiene Dios porque Él hizo esa flor. Si Él no quisiera eso, no lo hubiera hecho. Entonces, no, pues sí es cierto, tienes razón, la culpa la tiene Dios. La mente, es ahí donde debemos batallar, hermano. Por eso muchas veces no tenemos unidad. ¿Por qué? Porque no pensamos lo mismo en un tema que Dios ya nos dijo cómo son las cosas. O sea, te digo, no vamos a compaginar en todo, que todos pensemos igual, no. O sea, si yo quiero mi casa con un techo doble agua, es así. ¿Y a ti te gusta planito? No, el tuyo es el del diablo. Haz tu casa como tú quieras. Sí, está bien. Pero con respecto a ¿qué pensamiento tienes tú con respecto a la sumisión de la mujer?
tú dices, ay no, yo como soy feminista, yo creo que la mujer no debe someterse. La mujer debe ser libre. Entonces las que piensan como tú se unen contigo. Y cuando el pastor predica sobre la sumisión de la mujer, todas se unen en una y dicen, vámonos de esta iglesia porque el pastor es un machista. División. Pero ¿dónde radica el problema? En la mente. Tenemos que renovar la mente, hermanos. Hay que leer cosas del mundo, sí, pero tú debes de estar bien certera y tú debes de estar bien certero de lo que Dios dice. Bien certero. Si no estás así, te va a llevar el río. Te va a llevar el río. Y por eso empezamos aquí a escuchar pensamientos tan absurdos como que no, es que a un niño no le pegues, no, es que no, porque la de hoy, la del programa Sabadazo, dice que no, y yo la veo y le digo, híjole, Señor, ilumínala o elimínala, ¿por qué? Le hace falta conocerte, ¿verdad? O sea, por eso traemos ese tipo de cosas, entonces obviamente chocamos. Porque la Biblia no dice eso. ¿Te das cuenta? Pero ¿dónde está el problema? Digo, no es lo que hace, sino por qué. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque nos falta renovación. Nos falta renovación. Nos falta dejar de pensar como el mundo y pensar como Dios quiere. Por eso había divisiones ahí. Voy a releer el versículo y ahí le voy a dejar porque ya se me acabó el tiempo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Con respecto a qué? A la doctrina. ¿Okay? A la doctrina. No que hablemos todos de que todos vosotros hagáis, buscáis, y si el que no hable así está mal. No. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Con respecto a qué? A los principios de Dios. ¿Por qué? Porque tu matrimonio y el matrimonio de él no es el mismo. ¿Por qué? Tienen diferente edad, diferentes vivencias, viven en una diferente zona, pero los principios ahí están. ¿Ok? Y debemos pensar del matrimonio como Dios quiere que pensemos. No como me parece o como me conviene, como Dios quiere que pensemos. ¿Ok? Aquí le dejamos 1 Corintios 1:10.